buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy porque quiero encontrarme con todos ustedes para compartir otra importantísima reflexión. ¿Sabe usted cómo se llama en esta ocasión el tema que hemos escogido para compartir? Educación antes que medicación. Qué importante tema, o sea, qué importante que hablemos de esto, porque en realidad las personas es esto lo que necesitan. Educación antes que medicación. Y fíjense que vamos a estar hablando de educación antes que medicación, sobre todo por lo siguiente, por lo que le quiero comentar en estos momentos. Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud. ¿Usted ha escuchado bien, amigo que me escucha? Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud y más de un tercio tiene más de 5 padecimientos. La salud de la gente está en crisis. El agotamiento físico y mental es una realidad en cada vez más vidas, lastimosamente. La mayor parte de las veces la salud o la enfermedad son el resultado de las decisiones personales de la gente, y nuestra vida artificial ha colocado las leyes de la salud en el último de los lugares. Eso explica por qué hay tantos enfermos y por qué los hospitales están siempre llenos. Esto nos hace concluir que el mundo está pero que muy alejado de Dios. El mundo y también la iglesia, porque hay tantos enfermos afuera como adentro. Las enfermedades que son consecuencias de un mal estilo de vida y en las cuales se agrupan entre el 80 y el 90% de los enfermos, que son llamadas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, solo se resuelven corrigiendo ese mal estilo de vida. Eso se llama sentido común. Pero lamentablemente el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Por eso aquí queremos utilizar esta plataforma para que todos ustedes puedan beneficiarse con un mensaje de esperanza. Porque, insisto, lo que las personas necesitan es educación antes que medicación. El 95% de la población mundial enferma es muchísima gente. Eso no debería ser así. E insisto en algo, hay muchos enfermos fuera de la iglesia, pero hay muchísimos enfermos también dentro de la iglesia. Y de hecho, un dato que siempre comparto con ustedes es el siguiente. El 90% aproximadamente de las oraciones que se suelen pedir cada semana en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Y eso nos habla de una terrible crisis de sanidad. Una terrible crisis de sanidad que hasta cierto punto está en nuestras manos parar, si decidimos llevar a cabo lo que dice el título de esta reflexión: educación antes que medicación, porque eso es lo que necesita la gente. Saben, hace poco tiempo escribí un libro que se llama Salud para Todos. En ese libro escribí algo que les confieso que después de haberlo escrito, cada vez que lo leo, pues a mí misma me conmueve el corazón. Dice en mi libro Salud para Todos lo siguiente: Dios es un Dios bueno, pero se abusa mucho de la bondad y de la misericordia de Dios. Muchos creen que la enfermedad nunca llegará, pese a que viven en constante violación de las leyes naturales, porque la mayor parte de las veces la enfermedad es progresiva, avanza silenciosamente y no se manifiesta en el mismo momento de la transgresión. Quizás pasen 30 años en la vida de un fumador antes de que le sorprenda un diagnóstico de cáncer de pulmón, o tal vez transcurran 25 años en el transgresor de las leyes de la alimentación antes de que padezca de gastritis, enfermedad de Crohn o cáncer de colon. A lo mejor después de haber sufrido durante 10, 15 o 20 años de estreñimiento continuo es que aparece la diverticulitis.
o tal vez pasen 5 años de mantener el colon sucio antes de que una apendicitis derrumbe a una persona de dolor. ¿Y qué decir del cáncer? ¿Es una lotería? La respuesta es no. Esa horrible enfermedad es un resultado. ¿Un resultado de qué? De un estilo de vida equivocado, de años y más años de transgresión, lo cual ha debilitado tanto el organismo y acidificado a tal punto la sangre que incluso nacen niños inocentes con esa condición, porque son engendrados por padres cuya salud está en quiebra. La realidad es que aunque la enfermedad tarde, siempre llega cuando le ha predecido la infracción. La violación de la ley siempre trae consecuencias y la gravedad de las consecuencias está en íntima relación con la intensidad de la transgresión. A veces, cuando le he explicado estas cosas a la gente, no ha faltado quien ha dicho, bueno, de algo me tengo que morir. Y tiene toda la razón. Algún día todos moriremos, pero no es lo mismo morir de viejo que morir de enfermo. Incluso si se ha vivido en armonía con las leyes de la vida, se puede llegar a la ancianidad en un buen estado de salud, feliz y sin aflicción. Pero para que eso sea posible, necesitamos de la debida educación. Necesitamos educación antes que medicación. Necesitamos raudales, toneladas, camiones llenos de muchísima educación. Fíjense que cuando uno piensa en realidad cómo se desenvuelven las cosas, cómo está la situación actual a nivel de sanidad, nos damos cuenta de que vivimos en la cultura de la píldora. Hay una píldora para cada enfermedad. Pero la auténtica sabiduría no está en el laboratorio, sino en la naturaleza. Y me refiero a la naturaleza, al cuerpo humano, a las capacidades autocurativas que el Señor ha puesto dentro de cada individuo y que se ponen en marcha siempre y cuando, debido a decisiones incorrectas, no obstaculicen pues el funcionamiento de esas capacidades curativas. Y es solo a través de ella, o sea, de la naturaleza, a través de la misericordia de Dios nos podemos sanar. No existe otra vía, porque quien sana es Dios y lo hace a través de los métodos que Él ha establecido. Y esos métodos y esos canales Él los ha puesto dentro de nosotros. E insisto, se ponen en marcha cuando yo recurro a la metodología que Dios tiene para tratar las enfermedades, que no son los fármacos, sino los remedios sencillos. Y de paso, les invito a todos ustedes a buscar dentro de la sesión de vídeos de este su canal Salud a la Carta, uno que se titula ¿Por qué los fármacos no curan? Y ahí usted va a poder entender a profundidad por qué yo acabo de hacer esta afirmación. Amigo que me escucha, mala cosa si no tomamos conciencia de esta aplastante realidad, porque hay demasiada gente enferma, porque más del 95% de la población mundial tienen problemas de salud y más de un tercio tienen más de 5 padecimientos, y todos los problemas de salud que están sufriendo la mayor parte de las personas están asociadas a un mal estilo de vida. Se enferman porque viven de espalda a las leyes naturales, ya sean por rebeldía o sencillamente por desobediencia. Y una vez enfermo, acude a un tipo de medicina que es la oficialmente establecida, que promete curar, pero no cura, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque sus fundamentos también son opuestos a lo que ha establecido nuestro Creador. Es lógico que no funcionen esos procedimientos. Cuánto quisiera, cuánto desearía que se tomara conciencia de esta situación, que pusiéramos en manos otra, o sea, que echáramos manos de otra forma de actuar en todo sentido, porque la realidad es que la gente está enferma, la iglesia está enferma y esta situación cada vez va a peor. ¿Sabe qué, amigo que me escucha? No debemos vivir en el error.
Pero el hecho de que hoy en día el sentido común sea cada vez menos común, como ya le dije, porque es el menos común de los sentidos, pues lleva a los hombres y a las mujeres a la toma de decisiones equivocadas, que de forma irrevocable terminan en enfermedad, porque van en contra de las leyes establecidas por Dios para el funcionamiento de nuestros cuerpos. Y esa es la razón que hace que hoy más que nunca todos nosotros necesitemos educarnos. Y necesitamos además que Dios abra nuestro entendimiento. Necesitamos educarnos, necesitamos educación antes que medicación si deseamos mejorar nuestra condición. Y nuestra necesidad de educación es urgente. Escucha como le digo, amigo que me escucha. Nuestra necesidad de educación es urgente. Fíjense que en el libro inspirado Consejos sobre la Salud, que fue escrito por la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, fíjense qué importantísima declaración se nos hace. La naturaleza, e insisto, cuando se habla aquí de la naturaleza en estos términos, se está hablando del cuerpo humano y su funcionamiento. La naturaleza expresará su protesta contra toda transgresión de las leyes de la vida. Ella soporta los abusos por todo el tiempo que puede, pero finalmente viene la retribución y esta cae sobre las facultades mentales así como sobre las físicas. Esa retribución no termina con el transgresor. Los efectos de la complacencia de éste se ven en sus descendientes, pues eso explica por qué nacen tantos niños debilitados y enfermos. Y así el mal pasa de una generación a otra. Y la buena noticia de todo esto es saber que si nosotros decidimos volvernos a Dios, si nosotros aceptamos el llamamiento de educación antes que medicación, pues esta situación que tenemos puede mejorar en grado superlativo. Depende, amigo que me escucha, de nuestra elección. De hecho, tenemos que informarnos, tenemos que educarnos. ¿Saben por qué? Porque al ignorante se le manipula mejor. No debemos elegir ser analfabetos. Y usted podría preguntarse, ¿cómo la hermana Nelly dice que no debemos elegir ser analfabetos? Si analfabeto significa no saber ni leer ni escribir, y hoy en día todo el mundo, por lo menos en esta parte del mundo donde vivimos, sabe leer y escribir. ¿Saben qué? Efectivamente, me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque yo quise ver cuál era el significado literal de la palabra analfabeto o analfabeta, y me da dos definiciones. Primero me dice que es la persona que no sabe leer ni escribir, pero además me dice que un analfabeto es un ignorante, una persona sin cultura o profano en alguna disciplina. Está claro que eso es ser analfabeto, y yo les he comentado que nosotros no debemos elegir ser analfabeto, e insisto, usted podrá decirme, gracias a Dios eso no es mi condición, porque yo sé leer y escribir. Pero fíjense que investigando para elaborar esta reflexión, que insisto se titula Educación antes que medicación, topé con una frase, o mejor dicho, con dos pensamientos más bien, que escribió Alvin Toffler, que fue un escritor estadounidense, doctor en letras, leyes y ciencias. Y este doctor Toffler nos da una definición diferente de lo que es ser analfabeto. Él dice como sigue: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esos son los analfabetos del siglo XXI. O sea, ahora a la definición oficial que ha dado la Academia o la Real Academia de la Lengua Española sobre el significado de analfabeto o analfabeta, nosotros perfectamente podemos añadirle la siguiente, esta que ha dicho Alvin Toffler, porque realmente es así. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Por qué? Porque necesitamos educación antes que medicación. Él también nos dice una segunda frase: un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta.
La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que se precise en cada momento. Y teniendo en cuenta que hay tantas personas enfermas, que un 95% de la población moderna está enferma, está claro que nosotros tenemos que pararnos y tenemos que empezar a desaprender y empezar a aprender. Porque si no desaprendemos y empezamos a aprender, no vamos a poder dejar de estar enfermos. Porque está claro que lo que hemos aprendido hasta aquí es lo que lamentablemente nos ha puesto en la situación de fragilidad que hoy casi todos tenemos. No, amigo que me escucha, no podemos elegir de ninguna manera porque vivimos en el mundo de la información. Y no es posible que en el mundo de la información, en el mundo de las comunicaciones, las personas estén tan desinformadas, habiendo tantas fuentes de información valiosa a nuestro alcance. No debemos elegir ser analfabetos, e insisto, los analfabetos de este siglo no son aquellos que no sepan leer y escribir, porque gracias a Dios hoy en día casi todos saben leer y escribir. Los somos analfabetos cuando no desaprendemos todo aquello que nos ha llevado a estar tan enfermos para empezar a aprender el verdadero conocimiento. Eso es lo que necesitamos hoy en día si queremos de verdad mejorar nuestra situación y la de los que nos rodean, porque nosotros requerimos con urgencia de educación antes que medicación. Eso es lo que por encima de todo necesitamos en estos momentos. También en el libro inspirado, Testimonios para los Ministros, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, con respecto a este tópico en particular, se nos dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo primero que tenemos que aceptar es que nos hemos equivocado, que hemos aceptado en nuestras vidas un conocimiento errado. Errado en dos sentidos. Errado porque se basa en prácticas que nos han llevado enfermando. Y errado además porque una vez estando enfermos, no recurrimos a los métodos establecidos de Dios, o mejor dicho, por Dios, para poder sanarnos. Por eso necesitamos parar, necesitamos desaprender y necesitamos aprender lo que realmente es correcto. Y fíjense que en Oseas 4:6, si usted abre su Biblia en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6, se hace una declaración que personalmente cada vez que la leo a mí me estremece. ¿Y por qué me estremece? Porque son palabras realmente duras. Fíjese lo que nos dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso el pueblo de Dios ha sido destruido a lo largo de los tiempos. Y a día de hoy, en la actualidad, el pueblo de Dios, y estamos hablando en estos momentos de salud y de salud no solo física, sino en el sentido más amplio de la palabra: salud a nivel físico, salud a nivel emocional, salud a nivel mental, salud a nivel espiritual. A día de hoy, el pueblo de Dios también está destruido. Está destruido. Y estamos destruidos fundamentalmente porque nos está faltando conocimiento, nos está faltando el verdadero conocimiento. Nos está faltando el verdadero conocimiento. Pero vivimos en la época de la información, insisto. No necesitamos que eso nos acontezca. No necesitamos vivir en la época de la información con falta de conocimiento. Esa no debe ser nuestra elección. La buena noticia es la siguiente: que en el mismo libro, o sea, me refiero, en el mismo libro no, en la Biblia, en el libro de los libros, en Santiago 1:5 se nos da un mensaje o una promesa a la cual todos nos deberíamos agarrar. Santiago 1:5. Fíjese, ya sabemos que el pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
Gloria a Dios, amigo que me escucha. Gracias a Dios por esta promesa. Porque aunque el pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento, si yo soy destruido porque me está faltando conocimiento, es porque yo elijo que así sea. No porque Dios no quiere darme otra oportunidad. Y esa oportunidad me da o nos las da a través de la promesa de Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Antes de continuar nuestra reflexión, yo quiero que nos unamos en oración para reclamar esta promesa. Oremos, amigo que me escucha. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por estas enseñanzas tan valiosas que vienen de ti. Realmente estamos enfermos. Como pueblo tuyo estamos enfermos. Realmente la sociedad y la comunidad también está enferma, Señor. Pero hemos comprendido, por lo que hemos visto hasta este punto, de que tú sigues estando dispuesto a mejorar nuestra condición, porque eres un Dios o eres el Dios de las segundas oportunidades. Señor, reclamamos esta promesa. Pedimos la sabiduría que viene de ti, que viene del Eterno. Necesitamos que nuestras mentes se llenen con el verdadero conocimiento. Necesitamos desaprender y empezar a aprender y a andar en los caminos correctos. Ayúdanos, Padre, y perdónanos nuestra ignorancia o nuestra rebeldía. Señor, que tu misericordia nos alcance. A todos, Padre, una vez más, confiamos que nuestra oración va a ser respondida. En el nombre de Jesús oramos, Padre amante. Amén. Después de esta oración, vamos a continuar con nuestra reflexión. Recordemos, amigo que me escucha, educación antes que meditación. Que medicación. Necesitamos educar, educar y educar. ¿Por qué? Porque las personas necesitan educación, educación y más educación. Pero no necesitan cualquier tipo de educación. No necesitan cualquier tipo de información. No necesitan cualquier tipo de sabiduría. No necesitan eso. No. Ellos necesitan la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. Yo necesito la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. Cuando hablamos de educación antes que medicación, estamos hablando de esto, de la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. Vamos a sumergirnos, vamos a zambullirnos, vamos a escudriñar a partir de este momento a qué se refiere esa verdadera medicina científica de cuyo conocimiento dependo para dejar de ser un esclavo de los fármacos, para dejar ser un esclavo de la industria médica, para dejar ser un esclavo de mi situación, para poder encontrar liberación a la situación de enfermedad que me tiene atado. ¿Cuál es esa verdadera medicina científica que viene de Dios? Está en la Biblia. Éxodo 15:26 nos da la primera respuesta. Esta es la declaración que hizo el Señor. Es clarita, hasta un niño de 5 años la puede entender. El Señor se para delante de su pueblo y le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¡Qué hermosa promesa! El Señor nos está diciendo, el 95% de la población está enferma, pero yo les digo a ustedes que se oyeren atentamente mi voz, que si hicieren lo recto delante de mis ojos, que si dieren oído a mis mandamientos, que si guardaren todos mis estatutos, ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Usted podría preguntarse en estos momentos, ¿a qué enfermedades de los egipcios se refiere el Señor? ¿Sabe una cosa usted, amigo que me escucha? Dentro de su canal Salud a la Carta, usted puede encontrar una reflexión que se titula Las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15:26. Ahí usted tiene una reflexión profunda con respecto a este tema. Pero permítanme adelantarle algo.
Las enfermedades que padecían los antiguos egipcios y que están recogidas en Éxodo 15:26 no son más que enfermedades asociadas a un mal estilo de vida. Eran el tipo de enfermedad que hoy la ciencia clasifica como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Estamos hablando de cáncer, problemas de riñones, problemas en el comportamiento como la depresión, estamos hablando de artrosis, de artritis, en fin, de todas las enfermedades que son consecuencias a vivir en desobediencia a las leyes naturales o las leyes de la salud que Dios ha dado. Y el Señor dice y promete en su palabra que si su pueblo vive, y por supuesto que la palabra de Dios tuvo valor en aquellos tiempos y tiene valor en los tiempos actuales. Él le dijo a su pueblo antes, o sea, a su pueblo de antaño, y le dice a su pueblo ahora: si ustedes viven conforme a lo que yo he estipulado para que sus cuerpos, sus mentes y sus espíritus funcionen como yo deseo que funcionen, a fin de que mi nombre pueda ser glorificado a través de sus vidas, pues ninguna de esas enfermedades que están asociadas o que tienen que son la consecuencia directa de vivir a espaldas de lo que yo he estipulado, pues le van a tocar a ustedes. Nosotros como consecuencias tenemos que sacar la conclusión de que sí, hoy en día nuestras congregaciones están llenas de personas con cánceres y muriendo de cáncer, de personas con problemas como diabetes, como osteoporosis, como artritis, como artrosis, como depresión, ansiedad, hiperactividad, con parasitosis, con problemas de infecciones de toda índole, incluyendo de infecciones del aparato sexual. Si eso está pasando hoy en día, pues es evidentemente porque estamos viviendo a espalda a lo que Dios ha estipulado. Por eso es que esa promesa no se está cumpliendo en nuestras vidas. Y por eso es que el Señor, que es un Señor de segundas oportunidades, dicen: un momento, porque Él está escuchando que cada semana nosotros elevamos, como cristianos que somos, montones de oraciones en nuestras denominaciones, en las diferentes denominaciones, a favor de los enfermos. Y esas oraciones llegan ante el trono de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él contesta con lo mismo que dijo desde el principio. Esta es su respuesta: ustedes me están orando porque hay muchísima gente enferma, porque ya no solo se enferman las personas mayores, sino que cada vez hay más hermanos que están enterrando a sus hijos, están muriendo los hijos antes que los padres. Eso es algo antinatural. El Señor dice: vale, esas oraciones han llegado a mí, yo estoy viendo las lágrimas de mi pueblo y esta es mi respuesta. Y dice lo mismo de antaño, otra vez, Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la ley moral y también estamos hablando de las leyes de la salud. Las leyes de la salud forman parte de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es nuestro, sino del Señor. Por lo tanto, es lógico que Él haya estipulado una serie de mecanismos a través de los cuales nuestro cuerpo, si los obedecemos, funcionan bien. Y si los desobedecemos, sencillamente empiezan a darnos montones de quebraderos de cabeza, que es lo que hoy en día conocemos como enfermedad. Y fíjense que Él asegura: yo soy Jehová tu sanador. O sea, ¿quién nos sana? Nos sana Dios. Esta última parte del versículo todos nos la sabemos, pero se nos olvida recordar todas las condiciones, una promesa condicionada a la obediencia, pues que le preceden. Y cuando hablamos de que yo soy Jehová tu sanador, fíjense que cosa tan importante se nos dice, no en cualquier libro, sino en el libro inspirado escrito por la sierva del Señor, Elena G. de White, Consejos para la Iglesia, con respecto a esto. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se les enseña también a desechar las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien.
Las condiciones en que se viven deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que Éxodo 15:26, esa promesa de que Él es mi sanador y que ninguna enfermedad asociada a un mal estilo de vida me va a llegar, pues tenga un cumplimiento completo, amplio, definitivo en la vida de cada uno de los que se llaman sus hijos. Estamos hablando hoy de un tema importantísimo: educación antes que medicación, porque las personas lo que necesitan es muchísima educación. De hecho, mientras más se eduquen y mientras más decidan empezar a andar en caminos de obediencia que se correspondan a esa educación recibida, que no es más que la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, pues menos medicamentos van a necesitar en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque sus organismos, por la misericordia de Dios, por la gracia divina, esa naturaleza con esas capacidades autocurativas que Dios ha puesto dentro de cada individuo, se van a poder poner en marcha. Y puede que usted no corrija completamente su enfermedad, pero por lo menos estoy segura que la mayor parte de las personas lo van a poder corregir, porque así se nos promete, pero los que no, por lo menos van a poder mejorar en la medida de lo posible pues su calidad de vida, y eso también es una victoria. Estamos hablando de educación antes que medicación. Estamos hablando de educarnos en los principios de la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, que es además la que cura. Y cuando hablamos de educación, que es una necesidad urgente para minorar el sufrimiento que hay entre nosotros, debemos saber lo siguiente. Le leo otra cita importante: Consejos sobre la salud, página 89, otro libro inspirado de la sierva del Señor Elena G. de White, que tiene verdades trascendentales y que yo les invito a leer. Fíjense lo que nos dice: la única, y aquí paro un momentito. ¿Qué quiere decir única, amigo que me escucha? Estoy seguro que usted va a contestar en estos momentos. Única quiere decir que no hay más, que es sola, que no hay nada que la acompañe. Y efectivamente eso quiere decir única. La única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Por eso ya estamos hablando aquí de educación antes que medicación. Es educar al pueblo, no en cualquier tipo de educación, sino en los principios correctos, en la verdadera medicina científica que viene de Dios y que se basa en Éxodo 15:26, en el cumplimiento de la ley de Dios, tanto moral como natural, para yo poder mantenerme sano. Insisto, la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Enseñen los médicos y todos los que enseñan estas verdades, por supuesto, que el poder curativo no está en las drogas, o sea, en las medicinas. Ya les comenté, les remito a ver el tema que pueden encontrar en la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta, y que se titula ¿Por qué los fármacos no curan? El poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza en el cuerpo humano. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza, o sea, de mi organismo, para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En el caso de enfermedad, esto es lo que hay que hacer, y en este sentido también hay que educar al pueblo. Hay que indagar la causa, eso es lo primero que hay que hacer. No hay que ir corriendo a buscar un remedio ni químico, o sea, ni con la medicina farmacológica, pero tampoco un remedio natural. Eso no es lo primero que yo tengo que hacer. El remedio lo único que hace es aminorar el síntoma, acallarlo, pero no corrige el problema, porque el problema está en la reconciliación con Dios, en vivir conforme a las leyes que Él ha estipulado. Por lo tanto, en caso de enfermedad hay que indagar la causa. Y después deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Hago otra pausa aquí. Les invito a ver también otra reflexión que pueden encontrar en este canal, que se llama ¿qué es la enfermedad y cómo surge? Y ahí usted va a poder comprobar que el cuerpo en realidad se enferma porque debido a un estilo de vida antifisiológico, a un estilo de vida antihigiénico,
ensuciante, antinatural, pues nuestro cuerpo se va llenando de toxicidad, de residuos ácidos por dentro, que son los que en primer lugar expulsan el oxígeno de las células y en segundo lugar corroen los nutrientes. Por lo tanto, yo estoy sucio por dentro, estoy sin oxígeno y además de ello estoy, o como consecuencia de ello, estoy desnutrido. Eso trae consigo que se creen todo lo que hoy conocemos como enfermedades. Y Otto Warburg, el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1931, dejó bien claro, que por eso recibió un premio Nobel, que la enfermedad en realidad es una sola. No existen montones de enfermedades. La enfermedad en realidad es un cuerpo que está sucio por dentro, que está sin oxígeno, que está acidificado, que está desnutrido, y esa enfermedad y ese mal, o sea, esas carencias que son la base, pues hace que surjan lo que hoy se conocen como enfermedades. A uno se le manifiesta porque cada organismo es un todo, cada individuo es diferente a otro, y eso hace que, siendo la causa primaria la misma, pues a uno se le manifiesta en un cáncer, a otro con una osteoporosis, al otro con una artritis, al otro con una artrosis, al otro con una gastritis, al otro con una depresión, al otro con ansiedad, al otro con Parkinson, al otro con Alzheimer, pero al final la base es la misma. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es indagar la causa y después modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Fíjense que todavía no me está diciendo que yo acuda a ningún remedio. Me están diciendo, primero, identifica la causa. ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque no has, porque en realidad tu cuerpo está protestando ante una violación de las leyes naturales. Busca la causa, busca qué cosa es lo que has violado que te ha llevado a esa condición. Y una vez que encuentres la causa, modifícala, o sea, reconcíliate con Dios viviendo en armonía con lo que Él ha establecido. Les pongo un ejemplo concreto para que lo entendamos. Si yo tengo problemas de riñones porque siempre estoy tomando gaseosas o comiendo muchas cosas con sal, si siempre estoy tomando muchísimos brebajes que no debería tomar y no tomo nada de agua, pues lo primero que yo tengo que hacer no es buscar algo para arreglar mis riñones. Lo primero que yo tengo que hacer es corregir, identificar la causa, que es el mal, el haber tomado lo que no debo tomar y el haber dejado de tomar lo que sí debería tomar. Deja de tomarte pues todas esas gaseosas, empieza a tomar agua y entonces busca un remedio. Nos dice aquí, este es el orden. Indagar la causa, modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los malos hábitos, y después hay que ayudar a la naturaleza, o sea, a mi cuerpo, en los esfuerzos para eliminar las impurezas. Ahí están los remedios. O sea, yo voy a empezar a tomar a lo mejor pues pelusas de maíz, o voy a empezar a tomar cilantro o perejil o apio. ¿Por qué? O agua de coco, porque me van a ayudar a limpiar las impurezas que tienen mis riñones. Ahí viene el remedio, pero después de haber identificado la causa, de haber corregido esas malas condiciones antihigiénicas, y entonces que yo empiezo a través de estos remedios naturales, nunca químicos, a ayudar a mi cuerpo a librarse de todos esos residuos ácidos que son lo que le han enfermado, y entonces restablecer las condiciones normales del organismo. Amigo que me escucha, esta es la fórmula de la salud. Es así como nosotros funcionamos. De hecho, también le invito a ver otro tema dentro de este canal que se llama La Fórmula de la Salud. Este es el verdadero conocimiento científico. Esta es la verdadera medicina científica, la que viene de Dios, que fue quien nos creó y además nos redimió. Esta es la verdadera educación. Y cuando nosotros o las personas empiezan a instruirse, insisto, en esta verdadera educación, ¿sabe qué pasa? Sus cuerpos empiezan a ceder, porque en cuanto a la enfermedad, su cuerpo empieza a reaccionar como debe, luchando como corresponde con respecto a expulsando de su cuerpo aquello que lo enferma. Y entonces su organismo no va a necesitar fármacos. Y cuando usted vaya al médico y le hagan analítica, le va a decir, fíjate, ya no te hace falta tanta insulina, porque ya tu páncreas está segregando insulina.
Y usted le va a decir sí, porque ya no estoy comiendo tantas cosas refinadas, ya no estoy comiendo grasa animal, que por encima de todo es lo que me ha bloqueado pues mi páncreas. Sencillamente es así como funciona. Y poco a poco, con la ayuda de Dios, usted va a poder ir deshaciéndose de esos fármacos a los cuales está atado, a los cuales está esclavizado. Amigo que me escucha, necesitamos educación antes que medicación. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. De hecho, también en mi libro Salud para Todos escribí algo que les comparto en este momento. Todos tenemos una ecuación matemática en nuestro cuerpo, que como toda buena ecuación matemática tiene constantes y tiene variables. Hay variables que usted puede cambiar, como el estilo de vida, o sea, me refiero a hábitos de alimentación, hacer ejercicio físico, descansar adecuadamente, ser temperantes en todas las cosas, dejar el estrés, mudarse de donde vive si usted ahí no está bien, beber agua pura, vestirse de forma adecuada, tomar el sol con prudencia. Todos esos son factores que usted puede controlar. Pero hay constantes que no cambian, por eso son constantes y por una razón u otra usted no las puede cambiar. Hablo, por ejemplo, de la genética. Eso es una constante en usted. Usted ha heredado una genética concreta de sus progenitores. Pero también le invito a ver un tema dentro de su canal Salud a la Carta que se titula La herencia no condena, el estilo de vida sí. Eso es un factor que usted ha heredado, pero amigo que me escucha, yo le doy la buena noticia. El hecho de que, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos hayan sido todos diabéticos o hayan muerto todos de cáncer, no quiere decir que a usted le va a pasar lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la herencia condena, pero el estilo de vida no. Dicho en otras palabras, la herencia. La genética es la que carga la pistola, pero el estilo de vida es la que aprieta el gatillo. O sea, esos son factores que yo puedo controlar. Vivimos en realidad en un mundo degenerado, contaminado y enfermo, y hay muchísimos factores que intervienen de forma directa en la salud de los individuos. De esos factores hay un buen grupo que la persona puede controlar, como los hábitos de vida personal, pero hay otros que no. Con respecto, ya yo le hablé de los que sí puede controlar. Con respecto a los que no puede controlar, hay poco que decir. Me refiero, por ejemplo, a la contaminación ambiental. Eso es un problema real que está ahí, que nos afecta a todos y del que no podemos escapar. Pero del grupo de factores que sí se pueden controlar, como es el caso de la alimentación correcta, evitar el estrés, hacer ejercicios de forma regular, respirar aire lo más puro posible tratando de estar en zonas menos contaminadas, tomar sol diariamente con la prudencia que este acto requiere, ser temperantes en todos los aspectos de la vida, beber agua pura en cantidades suficientes, a temperatura ambiente y separada de las comidas, descansar cuando el sentido común dice, que es el momento de hacerlo, pues, o también como es el caso de confiar en Dios en todo momento y lugar. De ese grupo nos debemos ocupar, porque al hacerlo minimizamos las posibilidades de que nos alcance la enfermedad. Dicho en otras palabras, vivimos en un mundo degenerado por el pecado. De eso no hay duda, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Pero hay una serie de factores, o sea, hay muchos factores que influyen sobre la salud. Y de ellos hay un grupo grandísimo, importantísimo, que tienen un impacto directo sobre su vida, que son los hábitos de vida personal. Que esos usted sí puede controlar. Hay otro grupo que no, como es la contaminación que le he comentado. Del que usted se puede ocupar, pues ocúpese. Pero para eso y para usted identificar estos factores, usted necesita educación, porque insisto, si tiene bastante educación y es obediente a esta educación, que es el verdadero conocimiento científico que viene de Dios, pues usted no va a necesitar medicación. Usted, en el caso de que la tome, va a ir disminuyendo sus dosis porque su cuerpo va a ir respondiendo como Dios quiere, porque las promesas de Dios se cumplen en todos sus hijos obedientes, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque Dios, amigo que me escucha, es un Dios de amor. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Estamos hablando en estos momentos de educación antes que medicación.
Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros comprendamos, entendamos, estudiemos es lo siguiente. Libro inspirado, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, Conducción del Niño, dice lo siguiente. El conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo proceso educativo. Fíjense, el conocimiento de la fisiología y la higiene debería estar en la base de todo esfuerzo educativo. El Señor quiere que sus hijos sean instruidos, porque mientras más información nosotros tengamos en los diferentes ámbitos pues, de la vida de los seres humanos, pues más preparados, más herramientas vamos a tener pues para cumplir con nuestra misión en esta tierra. Pero el Señor nos está diciendo que aunque es importante que estudiemos matemática, física, ciencia, química, arte, lengua, aunque todo eso es importante, lo más importante es que en primer lugar estudiemos fisiología e higienes. Esas ciencias deberían estar en la base de todo proceso educativo. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿y qué son esas ciencias? ¿Qué cosa es fisiología? ¿Qué cosa es higiene? Permítanme que le aclare. La fisiología es la ciencia que tiene por objeto, pues, el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Nosotros necesitamos saber cómo somos y cómo funcionamos para podernos mantener en un estado aceptable de salud. Y por otra parte, la higiene es la parte de la medicina. Fíjense que solemos pensar cuando hablamos de higiene que se refiere al lavado de pelo, a tener las uñas limpias, a tener la piel limpia, y por supuesto que eso también forma parte de la higiene. Pero cuando estamos hablando de higiene como ciencia, en realidad se refiere a la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. O sea, y de hecho les comento también que la ciencia curativa de Dios no es el naturismo, sino el higienismo, o sea, la ciencia que nos lleva a utilizar, primero a mantener un estilo de vida en comunión con lo que Dios ha dicho, y en segundo lugar, si estamos enfermos, pues recurrir a mecanismos que no ensucien más nuestro cuerpo, que no nos traigan otro tipo de problemas, sino que lo ayuden a limpiarse y a nutrirse como corresponde para que podamos recuperar la salud. Y es importante que le aclare esto porque, por ejemplo, el naturismo hoy en día utiliza y recomienda la marihuana, porque según ellos, pues trae montones de beneficios para atender a los enfermos. Pero desde el punto de vista del higienismo, que es ciencia de Dios, nosotros sabemos que no debemos usar la marihuana. ¿Por qué? Porque en realidad es una droga que tiene efectos importantes sobre el organismo y eso no lo debemos utilizar. Estamos hablando de educación antes que medicación y estamos hablando o estudiando o entendiendo cuáles son los principios que Dios quiere que yo conozca para poder evitar la medicación y para poder dejar de usarla en el caso de que él esté usando, debido a que mi cuerpo va a empezar a responder a funcionar correctamente y sencillamente me voy a ir sanando en la misma medida en la que yo vaya respetando las leyes de Dios. Y hablando de este punto, fíjense en la Biblia, en Isaías 24, 4 y 5, se nos deja claro algo que marca una diferencia abismal entre el concepto de la medicina alópata, entre el concepto de enfermedad que tiene la medicina alópata, o sea, la medicina oficialmente establecida, y desde el punto de vista de lo que es la enfermedad, hablando de la revelación. Nos dice Isaías 24, 4, 5. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y nos da 3 razones, traspasaron las leyes. ¿De qué leyes estamos hablando? De la ley moral y de las leyes de la salud, que son leyes de Dios. En segundo lugar, falsearon el derecho. Y en tercer lugar, quebrantaron el pacto eterno. O sea, por eso es que hemos enfermado, porque ha habido un traspaso de las leyes de Dios en su más amplio sentido. Y les decía que esto marca una clara diferencia entre el concepto de enfermedad que nos da la medicina alópata y desde el punto de vista de la revelación. Y esta diferencia es clave para nosotros saber
de por qué la medicina oficialmente establecida trata la enfermedad de una manera que ya sabemos que les lleva al fracaso porque está separada de los fundamentos de la verdadera medicina científica, que es la de Dios, y por qué cuando entendemos lo que es la enfermedad desde el punto de vista de la revelación, pues tenemos tantas posibilidades, si seguimos los métodos sencillos que Dios ha dado, pues de que las personas se recuperen completamente, y si no se logran recuperar del todo, pues por lo menos que disminuyan en o mejor dicho, que disminuyan, no, que aumenten su calidad de vida. Fíjense, desde el punto de vista de la medicina oficialmente establecida, ellos consideran la enfermedad como un problema disfuncional, o sea, como una alteración de la función de un determinado órgano. Vamos a volver al ejemplo de los riñones. Yo voy al médico, tengo mis riñones bloqueados, ya me dicen que no, que están funcionando al 10%, al 15%, al 20%, que voy a necesitar diálisis, que necesito un trasplante de riñón, y el médico te dice, mira, es que estás enfermo de riñón, tus riñones no funcionan. Y eso es verdad, pero la medicina se queda ahí, no va más allá. O sea, el médico dice, tu riñón no funciona, por eso es que tienes este problema disfuncional. Insisto, esto es cierto y es verdad, pero no es toda la verdad. Desde el punto de vista de la revelación, se va más allá, se va a la raíz del problema. La medicina higienista, que es la medicina de Dios, actúa de otra manera. Porque desde el punto de vista de la revelación, Dios considera la enfermedad como un resultado de la desobediencia en la mayor parte de los casos. Y digo de la mayor parte de los casos porque una persona que esté enferma por un accidente, pues no está enferma porque desobedeció. Una persona que está enferma porque alguien le atracó y le ha metido una puñalada en su pulmón, pues no está enfermo como resultado de una desobediencia. Pero recuerden que en todas las reflexiones que tratamos en su canal Salud a la Carta, siempre nos estamos refiriendo a ese entre 80 y 90% de enfermos en el cual se agrupan todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, y que tienen que ver con un mal estilo de vida. Pues vamos a nuestro ejemplo de riñón. El médico le dice, estás enfermo porque tu riñón no funciona, tienes un problema disfuncional. De acuerdo. Pero Dios le dice, vale, estás enfermo porque tienes un problema disfuncional en tu riñón, pero ese problema ha venido como consecuencia de haber violado una ley de la salud. ¿Por qué? Porque no tomas agua como yo te dije que debías tomarlo, y en su defecto lo que haces es tomar muchísimas gaseosas. Por poner un ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Entonces estoy enfermo en realidad porque he violado una ley de la salud, y esa violación me ha llevado a un problema disfuncional en un órgano tan importante como el riñón, que es un filtro del cuerpo a través del cual sale al exterior, porque es un órgano de limpieza, pues impurezas en estado líquido a través de la orina. Pues ese es en realidad el problema. Si yo no entiendo cuál es la causa de esa enfermedad, si yo no entiendo lo que es la enfermedad desde el punto de vista de la revelación, pues yo lo que voy a hacer es tratar de buscar parches. O sea, me duele o tengo problemas ahora de riñón, lo tengo súper lleno de cálculos, pues ¿cuál es el remedio para limpiarme de cálculos? Eso no es lo más importante que usted debe saber. Usted debe en primer lugar saber qué le llevó a tener esos cálculos. En segundo lugar, dejar de practicar aquellos malos hábitos que le llevaron a esa situación, incorporar o empezar a incorporar a su vida lo que lo que Dios ha establecido en ese sentido, y además de eso, en último lugar, buscar un remedio que le ayude a evitar o sea, a limpiar sus riñones. Si usted no actúa de esta manera, aunque este remedio ya sea químico o natural, le funcione, usted va a volver a tener ese problema porque no ha corregido el problema de base, y eso forma parte de la verdadera educación que el Señor quiere que nosotros tengamos. Educación antes que medicación implica conocer de verdad la verdadera medicina científica, insisto, que es la que viene de Dios. Le leo dos citas que vienen en los libros inspirados, escritos también por la mensajera del Señor Elena G. de White, Consejos sobre la salud y Consejos sobre el régimen alimenticio. Empecemos por la primera. Deberíamos educarnos personalmente,
no solo para vivir en armonía con las leyes de la salud, sino para enseñar a otros que hay un camino mejor. O sea, nosotros los que tenemos o hemos sido tocados con esta luz de el bendito mensaje, el glorioso mensaje de la Reforma Pro Salud, tenemos una responsabilidad tremenda ante Dios y ante nuestro prójimo. Primero, nosotros debemos conocer y incorporar o practicar estas verdades en mi vida. Y en segundo lugar, por mi propio testimonio, yo debo enseñar a los demás, yo debo llevarle salud a los demás, yo debo ayudar a sacar de la oscuridad en la que están sumidas los demás. Es inmensa nuestra responsabilidad. Muchos aún de los que profesan creer las verdades especiales para este tiempo ignoran lamentablemente los principios de la salud y la temperancia. Necesitan ser educados línea sobre línea y precepto sobre precepto. Hay que mantener el tema constantemente ante ellos. Este asunto no se debe descartar como algo que no es esencial, porque casi cada familia necesita ser estimulado en relación con esta cuestión. ¿Saben por qué? Porque no existe una familia en la que no haya un enfermo. Todo el que no está enfermo conoce a alguien que lo está. Por lo tanto, es un mensaje universal para llevarle alivio a toda la humanidad. Hay que despertar la conciencia al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Dios requiere que su pueblo sea templado en todas las cosas. A menos que practiquen la verdadera temperancia, no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad y no lo serán. ¿Saben por qué? Fíjense que estamos extrapolando ya la dimensión, digamos, física que tiene este mensaje de salud al espiritual. ¿Saben por qué, amigo que me escucha? Porque nuestro cuerpo tiene 3 dimensiones. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de forma irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser tripartito, 3 en 1. Por lo tanto, mis hábitos físicos tienen una influencia directa sobre mi vida espiritual. Todo lo que yo hago a nivel físico incide de forma directa sobre mi comportamiento espiritual. A esto se refiere esta segunda parte del párrafo. La otra cita dice: desde el comienzo de la Reforma Pro Salud hemos encontrado que era necesario educar, educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere que hagamos? Educar, educar y educar. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita educación, educación y más educación. Pero amigo que me escucha, debemos educarnos en 2 direcciones. Primero, en la forma de vivir, o sea, cómo vivir de acuerdo a las leyes naturales que Dios ha establecido. Y en segundo lugar, necesitamos educarnos acerca de cómo tratar las enfermedades, que no es con fármacos, porque la naturaleza es el médico de Dios. En estos 2 sentidos debemos educarnos nosotros y educar a las personas. Todos necesitamos de este tipo de educación. De hecho, lo que en realidad la gente necesita no es tanta medicación, sino muchísima educación. Escuche bien, amigo que me escucha. Lo que en realidad la gente necesita no es tanta medicación, sino muchísima educación. Porque esa educación le va a poner en una situación tan favorable que ya en su vida no va a hacer falta tantísima medicación. Si tuviese que resumir en 3 párrafos, pues lo que hemos visto hasta ahora y el llamamiento que Dios nos hace a todos a educar, de educación antes que medicación, yo les diría lo siguiente. Tenemos una mentalidad de remedios, ya se lo comenté. Cuando nos enfermamos, lo único que hacemos o lo que primero que hacemos es pensar en los remedios, ya sean químicos, o sea, a través de medicinas o fármacos, o naturales. Y eso no es lo primero que debemos hacer. Tenemos una mentalidad de remedios, pero se necesita cambiar por una mentalidad de obediencia para que en nosotros se cumpla ese versículo de Éxodo 15:26. Yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna de esas enfermedades te van a llegar a ti si tú vives en armonía con lo que yo he estipulado. Más que conocer montones de remedios naturales para tratar las enfermedades,
o aún de fármacos, da igual que sean de un tipo o de otro, da igual, como les decía, que sean químicos o que sean naturales. Más que conocer eso, lo que necesitamos es aprender y practicar las maneras sencillas para conservar la salud. Insisto en esto, amigo que me escucha. Tenemos una mentalidad de remedio, pero se necesita cambiar por una mentalidad de obediencia. Más que conocer montones de remedios naturales para tratar las enfermedades o de fármacos, lo que necesitamos es aprender y practicar las maneras sencillas para conservar la salud. Se sufre mucho y se hace sufrir a otros cuando padecemos enfermedades, ya sea una gastritis, una depresión, una gripe o un cáncer, por lo que aprender a evitarlas debería ser una prioridad en la vida de todos. Les digo más, la única forma de detener esta epidemia de enfermedades es realizando una concienzuda educación alimentaria y de toda la manera de vivir que resulte coherente. Y digo de toda la manera de vivir porque aunque la alimentación tiene una influencia directa, inmensa, grandísima sobre la salud, no es el único factor de la cual depende la salud. La salud es multifactorial, o sea, hay otros factores que inciden en ella. Se necesita modificar la forma de vida en general, en su más amplia expresión, y las costumbres de la gente para poder mejorar la situación. Más que atender gente enferma mediante una educación acertada, deberíamos tratar de evitar que la gente se enferme enseñándoles hábitos de vida correctos. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñar, enseñar y enseñar. Pero para enseñar, yo primero tengo que saber y practicar en mi vida, porque no se puede dar lo que uno mismo no tiene. Por lo tanto, el llamamiento que el Señor nos hace es a todos, como cristiano, hablo desde esta plataforma como una mujer cristiana que soy, tenemos una luz hermosa, poderosa, valiosa, trascendental en nuestras manos, que debemos nutrirnos de ella, incorporarla a nuestras vidas y con esa luz iluminar a otros para que puedan salir de su oscuridad. Cuenta la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 5, que el Señor estaba en el estanque de Betesda y que allí, en ese estanque, habían 5 pórticos y en ellos se reunían muchísimos enfermos. Habían inválidos, cojos, mudos, habían de todo tipo de enfermos. Al Señor le llamó la atención especialmente uno, el que conocemos como el paralítico de Betesda. El pobre hombre estaba tendido allí en una camilla, llevaba montones de años enfermo. A Dios le conmovió su situación y se dirigió a él y le dijo lo siguiente: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano al paralítico de Betesda? El paralítico de Betesda, por lo que nos cuenta ese pasaje en Juan 5, por supuesto que asintió. Era una pregunta evidente, era una pregunta que tenía una respuesta evidente, mejor dicho. ¿Cómo no iba a querer ser sano ese pobre hombre? Pero ese interrogante de Jesús llevaba escondido otras preguntas. En realidad lo que le estaba queriendo decir es: ¿estás dispuesto a educarte en la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios? ¿Estás dispuesto a deshacerte de todas las malas prácticas que te han podido llevar a esa situación? ¿Estás dispuesto a desaprender y empezar a aprender de acuerdo al mandato divino para poder vivir una vida fructífera en esta tierra? Eso es lo que en realidad le estaba diciendo. Está claro que el paralítico quería, como les acabo de decir, pues mejorar su situación y sencillamente obedeció y su vida cambió. ¿Quiere ser sano? Esa pregunta que le hizo el Señor al paralítico de Betesda en los tiempos antaños, nos los hace hoy en día. Se lo pregunta usted y también me lo pregunta a mí. Y mi respuesta es sí, yo quiero ser sana. Y como yo quiero ser sana, esta es mi oración: Señor, ayúdame a andar en tus caminos, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda, ayúdame para que sea capaz de desaprender y aprender lo que es correcto. Señor, quiero aplicar en mi vida el principio que dice educación antes que medicación. ¿Quieres ser sano? Y fíjense que Hipócrates, el padre de la medicina,
Esa pregunta que Dios, o sea, que Jesús hizo de esa manera al paralítico de Betesda, sin él saber lo que había dicho Jesús, de alguna manera la hizo suya. Esas palabras, esas preguntas la hizo suya. Y le traigo dos frases que dijo Hipócrates, un reconocido médico de griego de la antigua Grecia, con respecto a este punto. Fíjense qué importante, qué relevante, qué trascendental lo que Hipócrates decía, lo que él tenía entre sus postulados. Él decía, si alguien desea buena salud, debe preguntarse a sí mismo, si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. ¿Estás dispuesto a corregir la causa de tu enfermedad? Eso fue lo que le dijo al paralítico de Betesda. ¿Estás dispuesto a desaprender y empezar a aprender en la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios? Hipócrates dijo más, si no quieres estar enfermo, aprende a vivir saludablemente. Y para aprender a vivir saludablemente, yo necesito educación, educación y más educación. En el libro inspirado Consejos sobre la Salud, en su página 37, la mensajera del Señor, Elena G. de White, dejó recogido algo que hoy en día a las personas que estudian y que también tratan de ayudar a la gente, ¿no?, con este tipo de conocimiento, les suele acontecer. Personalmente, mucha gente pues me llama, me escriben porque tienen problemas serios de salud y están buscando una respuesta, una solución a sus problemas. Lo que dice, o las palabras que dijo en su día la hermana Elena G. de White, habiendo sido inspirada por el Espíritu Santo, son las mismas palabras que Dios nos hace hoy a nosotros, o nos hace llegar hoy a nosotros. Fíjense lo que ella dijo. Muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer para conservar mi salud? Le hacen una pregunta porque son gente que quieren educación. Ahora ella le responde con la verdadera medicina científica, con los postulados de la verdadera medicina científica. Ante la pregunta de ¿qué debo hacer para conservar mi salud? Esta es su respuesta. Deje de transgredir las leyes de su ser. Deje de complacer el apetito depravado. Consuma alimentos sencillos. Vístase de forma saludable, lo que requiere sencillez y modestia. Trabaje saludablemente y con la ayuda de Dios no se enfermará. Eso forma parte, amigo que me escucha, de la verdadera medicina científica, del verdadero conocimiento que es el que viene de Dios. De hecho, también en el libro Ministerio de Curación, la sierva del Señor recuerda, no se os recordará demasiado que la salud no depende del azar, es el resultado de la obediencia a la ley. Y yo le pregunto a usted, ¿a qué ley? Y esta es la respuesta, pues a las leyes de la salud, que también son leyes de Dios. Amigo que me escucha, yo le invito a que usted piense en eso. Y si nosotros decidimos educarnos como Dios quiere que nosotros nos eduquemos, ¿saben qué es lo que va a pasar en este planeta? Que entonces va a surgir la mayor epidemia que haya existido en la historia de la humanidad. Pero no va a ser una epidemia de enfermedad, no, mi amigo, va a ser una epidemia de salud, no de enfermedad. Va a ser una epidemia de salud, porque el Señor nos va a bendecir con prosperidad en el sentido más amplio de la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos salud y que la tengamos en abundancia. Y para eso necesitamos educación, educación y más educación. Yo termino nuestra reflexión de hoy, que insisto, se ha titulado Educación antes que meditación, haciéndoles un llamado. Haciéndoles un llamado que en mi vida también ha sido efectivo, porque yo lo he aceptado. Por eso se lo ahora extrapolo a ustedes. Este llamado es el siguiente: trabajemos para educar a nuestro pueblo a tratar la enfermedad del cuerpo, a recuperar la salud y a mantenerse bien cuando se ha restaurado. Ese es el llamamiento que Dios nos hace a todos. Este es hoy el llamado que nos llega del cielo. Trabajemos educando, educando y educando a nuestra gente en los principios correctos.
Amigo que me escucha, hasta aquí nuestro tema de hoy, que se ha titulado Educación antes que meditación, que medicación. Yo espero y deseo que la información aquí compartida haya sido de beneficio para su vida de la misma manera en la que lo ha sido para la mía. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos pues para seguir estudiando otros temas importantes. Y hasta que eso pase, yo deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha. Si Dios lo permite, por supuesto. Hasta luego. Que el Señor nos bendiga.